tengo el honor de presentar a doña Alicia Mújica Dorta. Es licenciada en Derecho en la Universidad de La Laguna de 1996. Ejerce como abogada laboralista desde entonces. Colabora con diversos sindicatos, movimientos sociales y asociaciones. Con ustedes, doña Alicia. Gracias. Gracias. Gracias, buenos días. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, bien. Buenos días. Tengo muchas cosas que contarles y voy a intentar ser lo menos tostón posible, ¿de acuerdo? Porque a mí me toca la parte más sindical y más jurídica de esta discriminación que la compañera Marta Jiménez muy bien ha ido enfocando. La discriminación en el acceso al empleo, en el mantenimiento del empleo, en las consecuencias del empleo, en la finalización del empleo, todas esas condiciones. Ayer acompañé a una amiga a la prueba de la ecografía esta de los 4 meses, y me llamó la atención porque el ginecólogo estaba con un aprendiz, ¿no? Y le estaba muy didáctico, ¿no? muy explicándole poco a poco todo lo que estaba viendo en esa ecografía, ¿no? Cuando llegó al tema de la vulva, ¿verdad? La amiga mía no sabía seguro que era niño o niña, ¿verdad? Y dice, bueno, usted ya sabe. No, todavía no me han dado certeza. Dice, bueno, pues esta línea de aquí indica que 300% evidentemente es una niña, ¿no? Y yo, que estaba con el tema de la charla esta en la cabeza, ¿no? Llevaba días con las cifras en la cabeza, los mosqueos que a uno le dan con las cifras, digo, vaya, de un 30% menos de salario, la pobre, como no cambiemos esto no se libra, ¿no? Automáticamente, por un tema biológico, básico, físico, celular, digamos, ¿no? No se puede atar a ningún tipo de razonamiento objetivo de nuestra calidad como seres humanos, como por supuesto lo de Marta Jiménez de cambiarle el nombre al museo y ponerlo no la naturaleza y el hombre, sino la humanidad, en todo caso lo suscribo plenamente, ¿no? La palabra humanidad para sustituir la sustitución de las personas, ¿verdad? Miren, esta condición la tenemos que cambiar, también como dice Marta, de una manera constructiva. Tenemos mucho que cambiar, pero aquí no veo hombres, veo un compañero que está allí, veo los compañeros técnicos que han venido a hacer la grabación, no veo hombres. ¿Dónde están los hombres? Que vamos a tener que tejer con ellos una sociedad en la que cambiemos realmente este panorama. ¿O nos lo creemos de verdad? ¿O creemos que realmente esto hay que cambiarlo? Y no hay que cambiarlo en nuestros foros de debate interno como mujeres, sobre nuestras reflexiones. Estamos aquí muchas caras conocidas que nos hemos visto en otros foros de mujeres. Somos las mismas, unas cuantas compañeras nuevas, vamos animando a otras a venir a reflexionar, a pensar, a debatir. Pero ¿dónde están los hombres? Tenemos que tejer soluciones desde una lucha activa, comprensiva, reflexiva de lo que nos está ocurriendo y del por qué hemos llegado hasta aquí. Lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, hace nada, en octubre, dijo que ella prefería contratar a mujeres por encima de los 45 y por debajo de que no pudieran quedarse embarazadas, porque eso era un problema. Y es una jefa empoderada, ha cogido unos niveles de representación terribles, jefa del Círculo de Empresarios. Y es capaz públicamente, en presencia de un montón de representantes, que me da una vergüenza ajena terrible, de la secretaria general iberoamericana, de la vicepresidenta de grandes empresas de Eulen, de tal, vicepresidenta ejecutiva y jefa de operaciones del Banco Iberoamericano de Desarrollo, delante de un montón de jefas muy empoderadas, mujeres muy empoderadas, soltó tranquilamente que el sacrificio para llegar a un puesto directivo tiene un precio. O te casas con un funcionario o tienes un marido al que le encantan los niños. Esta mujer representa un empoderamiento de mujeres, ¿verdad? Pero, sin embargo, no representa la necesidad radical de cambio social que
por el que tenemos que luchar y buscar las herramientas desde nuestra inteligencia como seres humanos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres tenemos que empezar a evadir el obstáculo biológico de que si celularmente nos hemos constituido con esa línea que veía el ginecólogo, no tiene por qué ser un determinismo hacia unas condiciones sociales, económicas, vitales, de esperanza de vida, de esperanza incluso anímica, del resto de nuestras vidas como seres humanos. No puede ser, tenemos que evolucionar siglo XXI. Marta hablaba de que efectivamente nosotras no somos las mismas mujeres que hace 100 años, es verdad, somos otras mujeres, somos otra generación, pero yo siempre pienso, por ejemplo, la madre de mi abuelo, mi bisabuela, que en una cueva en el sur, sin tener conocimientos de aritmética ninguna, tenía una ventita, ¿no? Y ella se inventó un sistema de cálculo propio. Hacía circulitos, palitos, los tachaba, hacía un sistema matemático que inventó ella para poder echar adelante como autónoma en su momento, ¿verdad? Ahora la llamamos autónoma, la llamamos emprendedora, la dotamos de planes de igualdad, de directivas europeas, que no sé qué, que a Mónica Oriol, por cierto, le parece que además ha sido un error en la política de determinados empoderamientos a través de los planes jurídicos y sociales por el que se ha ido. Digo yo, las mujeres sí somos distintas en cuanto a que tenemos acceso a más información, a más medios, pero la lucha de las mujeres por superar la discriminación, la segregación, llevamos muchos años, muchos siglos intentando luchar por ella, pero ¿qué pasa? Que tenemos unas circunstancias que o bien será esa costumbre, o bien será que sociológicamente no hemos encontrado la manera revolucionaria de cambiar las circunstancias, pero las seguimos teniendo hoy en día. Y en medio de la crisis, como bien explicó Marta, hay un retroceso objetivo, pero matemático, en las condiciones de mejora en derechos que habíamos alcanzado simplemente hasta hace unos años. Hay un retroceso, ya lo van a ir viendo ustedes, político, jurídico, económico, social, de las condiciones de mejora de las mujeres. Simplemente porque ahora interesa retrocedernos a nuestra labor de sostenimiento reproductivo, de la tarea de los cuidados en el hogar, porque alguien se tiene que ocupar cuando los servicios sociales se recortan y se despiden trabajadores sociales, y por tanto alguien se tiene que ocupar. Entonces hay un retroceso de nuevo. Por tanto, ya entrando en la charla, habría que entender que esto es un tejido, en todo caso, de carácter compartido o no lo va a ser. Y también comparto con Marta otra cosa. Cuando se habla de... anoche cuando estaba repasando, decía yo, digo, qué sensación cuando das los datos, a veces son tan rotundos que tienes la tendencia a decir, oiga, que esto es que yo lo he visto en una estadística, que lo he leído, que esto es oficial, ¿no? Porque parece que tenemos que todavía seguir hablando de que esto no es empírico, ¿no? Como dice Marta, que esto es los datos de la realidad. Cuando les digo que la brecha entre mujeres y hombres es la que bien explicó Marta, y yo me voy a profundizar también bastante, no estoy hablando de una suposición, de que es que soy muy sensible al tema de que es que mira que hay mujeres, que mira que no... No, estamos hablando que ante mismas profesiones, diferentes salarios. Esto no puede ser. Ante mismas profesiones, diferentes expectativas de empleo, ante mismas profesiones, distintas formas de finalizar el empleo, discriminatoriamente y de manera flagrante por parte del empresariado. Por tanto, vamos a ir poquito a poquito y vamos a ir viendo un poco cuáles son las situaciones para que en todo caso también generen en nosotras la posibilidad de reflexionar y anotar esas preguntitas también para el final, que haga que también haya un diálogo más interactivo, ¿verdad? Nadie, dice la catedrática de Historia de la Universidad Complutense, Rosa Capel, nadie se atrevería a negar hoy en día que la incorporación de las mujeres al mundo laboral asalariado constituye uno de los hechos sociológicos y económicos más señalados de los últimos siglos, ¿verdad? Efectivamente, ¿por qué? Porque tener un empleo, un trabajo remunerado, se ha convertido en prácticamente una institución social.
un empleo, cuando las mujeres, por supuesto, siempre hemos trabajado desde el inicio de los tiempos, ¿verdad? Siempre hemos estado incorporadas al trabajo, pero ¿qué ha pasado desde el siglo XIX hasta ahora? Que el carácter de trabajo remunerado, asalariado, se convierte, el tener un empleo se convierte en una cierta institución social. Yo tengo un empleo y desde ese empleo se puede acceder a unas condiciones de independencia económica, de participación, de visibilización, ¿verdad? Por tanto, la incorporación, decimos, que de las mujeres a las esferas productivas, históricamente, ¿verdad?, se produce sobre todo de una manera más intensa después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la utilización de la mano de obra de las mujeres venía, por supuesto, de los inicios, de los albores del proceso de industrialización desde el siglo XIX, donde también se empiezan a incorporar a movimientos de carácter sindical, en defensa de los derechos de las mujeres y muchas veces no amparados por los propios procesos sindicales masculinizados en esos primeros momentos. También, tanto en el mundo laboral de las empresas como también en los espacios sindicales, hemos tenido también que ir abriendo brechas y abriendo también participación y visibilización. Posiblemente desde ese momento comienza ese debate entre la economía productiva y la economía reproductiva, ¿no? Lo que es las actividades remuneradas y las actividades domésticas. El nazismo, por ejemplo, dentro de esa tendencia a utilizar el avances y retrocesos de los supuestos derechos alcanzados por las mujeres cuando económicamente, socialmente, políticamente ha interesado, pues hay un dato curioso. El nazismo, en los años 30, cuando las mujeres alemanas habían alcanzado un nivel de cierta independencia económica, cierta profesionalización, había una incorporación industrial importante, tenía una cierta ya visibilización, pues el nazismo relegó a las mujeres a retroceder a sus hogares, a la labor productiva, ¿verdad?, reproductiva, perdón, incluso había una expresión, y al zapato llano, a perder el tacón, digamos, al zapato llano, al volver a la maternidad, a la labor dentro del hogar y al sostenimiento de la estructura de ángel del hogar, ¿no? Entonces, es curioso cómo, si lo decimos del nazismo y parece, pero es que es lo que actualmente la última reforma laboral ha tratado sutilmente, y luego lo vamos a analizar, de generar también, con pequeños cambios, pequeñas quitas de patitas de políticas activas que tendían a eliminar la discriminación y cuyas modificaciones se convierten prácticamente en lo contrario. Y decimos que esa tendencia al repliegue socioeconómico de las mujeres, tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis, ¿verdad?, es una terrible constante en nuestra incorporación al mundo del empleo y al mundo de la economía, de la macroeconomía. La presencia de la mujer en el mundo del trabajo en nuestra sociedad está marcada desde su comienzo por ciertos desvalores y obstáculos. Les ponía yo en el resumen en primer lugar, como bien se analizó anteriormente, una menor tasa de actividad laboral y paralela sobrecarga de responsabilidad, mayor incidencia del desempleo, que ahora lo vamos a analizar en Canarias, condiciones laborales desiguales, temporalidad, precariedad, economía sumergida que afecta más a las mujeres, la segregación ocupacional tanto horizontal, efectivamente, ¿verdad?, con ocupaciones específicamente feminizadas, como vertical, con tramos de responsabilidad también específicos para mujeres, menor participación, por supuesto, empresarial, incluso en organizaciones sexistas del trabajo que a día de hoy perviven con plena tranquilidad y con el amparo de nuestro silencio en muchas ocasiones, ¿verdad? La ausencia de perspectiva real de género, incluso, les digo, en los propios sindicatos en los que se hace defensa activa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En las propias estructuras sindicales se sigue viviendo falta de visibilización del género y participación activa de las mujeres. Sigue habiendo un dominio masculino en el ámbito también sindical, también en la defensa de los trabajadores. Se decía inicialmente, cuando en los albores del sindicalismo también, que las mujeres incorporadas al empleo también cuestionaban de alguna manera el rol social, por supuesto, del hombre sostenedor del hogar, ¿no?
y que esos mismos hombres son los que muchas veces formaban parte del sindicalismo más activo. Por eso también costó tanto a nivel sindical ir avanzando, y por supuesto hubo organizaciones de mujeres como Mujeres Libres a comienzos del siglo, que incluso vincularon las labores, la función reproductiva a la lucha social. Y hubo una huelga en 1910, huelga de vientres, decían ellas, que eran mujeres libres que fueron parte en su momento de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo. Y ellas decían que no iban a parir hijos para el capitalismo, que no iban a parir hijos para incorporarlos a los procesos productivos de explotación que generaba hijos e hijas, a los procesos de explotación y sobre todo en ese momento a la guerra de Marruecos, que estaba en 1910 en activo. Entonces, les decimos que son mujeres que inicialmente en el sindicalismo se tuvieron que hacer hueco también a través también de espacios específicos que costaron lo suyo. Los nuevos elementos que estructuran las relaciones laborales pueden de alguna forma maquillar los desequilibrios y las discriminaciones que padecen las mujeres para simular una modernización. Ya veremos cómo ocurre eso a través de las directivas europeas y la aplicación en España de la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, por ejemplo, y la asimilación de su incorporación al trabajo en equidad, pero baste a veces un pequeño soplo de crisis a veces a nivel familiar para que vivamos un retroceso terrible. Vamos a ver un poquito qué es el principio de igualdad de trato, para saber jurídicamente de lo que no se estaba enterando Mónica Oriol, la presidenta del Círculo de Empresarios, cuando hablaba de que ella prefiere contratar a unas mujeres que no paran, que no tengan problemas, según ella, de embarazo, frente a otras. ¿Qué principio básico estaba vulnerando? Artículo 14 de la Constitución, ¿verdad? El derecho, tengamos lo que tengamos, a ser iguales ante el tratamiento general de la sociedad, ¿verdad? Artículo 17 también del Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras. El derecho a no ser discriminado en el acceso al empleo, en mantener el empleo, en las actitudes dentro del empleo. Pues bien, el principio de igualdad de trato en el año 2007 se quedó incorporada con un capítulo específico en esa ley que les dije antes de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y lo que hacía esa ley intentaba transportar directivas europeas que ya habían profundizado un poquito más en la necesidad de políticas de igualdad, pues al Estado español. Pero ¿qué pasa? Que cuando las leyes a veces se adelantan al debate sociológico o incorporan una aportación artificial sin un debate social hondo del cambio social, pues ni se lo creen los empresarias, ni los empresarios, los trabajadores y las trabajadoras que lo tienen que defender el derecho, ni se lo cree el propio jurista incluso que tiene que aplicar la ley cuando llegan los pleitos al juzgado, ¿no? Entonces, el fundamento de esta igualdad de trato entre mujeres y hombres está en que hay que detectar la discriminación, ya sea directa o indirecta, por razón de sexo, entre las que se encuentran, por supuesto, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares o el propio estado civil. Y yo diría que la propia asunción de género biológico también como básico, ¿verdad? Y, por tanto, esta normativa se ha ido un poco desarrollando desde el año 2007 hasta ahora. Van a ver un poco los problemas que se han tenido. Y el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que se trataría de discriminación por razón de sexo, tanto en el caso de un tratamiento peyorativo, por simplemente hecho del sexo de la persona perjudicada, en este caso la mujer, por supuesto, solamente el Tribunal Constitucional dice tanto en ese caso del tratamiento peyorativo solo por su sexo, como los fundados en las circunstancias que tengan el sexo, con el sexo una relación directa, el embarazo, ¿vale? O sea que el Tribunal Constitucional lo que avanzó un poco es a considerar que hay discriminación directa, digamos, de la más grave, digamos, entendiéndonos rápido, cuando simplemente son circunstancias propias derivadas de nuestro sexo, ¿verdad? La prohibición que está en la Constitución, que está en la doctrina del Tribunal Constitucional, que está en la normativa que diariamente cualquier círculo de empresarios tiene que tener a mano. La prohibición de discriminación abarca, por supuesto, las circunstancias de acceso al empleo, las circunstancias en las que
se desarrolla el empleo, las expectativas de promoción o las expectativas de derechos legítimas que tenemos cuando estamos ya empleadas, ¿verdad? De promovernos hacia determinados puestos de trabajo, de mejorar en nuestra condición o tener al menos unas condiciones iguales a las que tengan los hombres en nuestro mismo empleo. Y, por supuesto, las circunstancias de finalización del empleo. Yo les traje aquí una serie de ejemplos para que entiendan un poco a qué nos referimos cuando se dice la no discriminación en la finalización del empleo. Quiere decir que todas aquellas extinciones de contrato, despidos, incluso la no contratación siguiente, ¿verdad?, de una trabajadora fundamentada en hechos que tengan que ver simplemente con su condición de mujer en situación probable de maternidad o en situación ya de maternidad, se entiende que son nulas. Las cláusulas o actos, cláusulas de los contratos, de los convenios colectivos, por supuesto, de los actos que haga la empresa, que generen discriminación en ese sentido, son nulos, de pleno derecho, son como si no hubieran estado escritos, digamos, se tienen que considerar como si nunca hubieran estado ahí en ese contrato, ¿verdad? Cualquier cláusula que genere discriminación y además da derecho cuando dice el Tribunal Constitucional, cuando son reales, cuando son cuando se pueden objetivizar, a generar indemnización, por supuesto, efectiva y proporcionada al daño producido a la mujer. En ese sentido, por ejemplo, hay muchísima jurisprudencia. Les traje simplemente un pequeño extracto para que vean de qué se trata cuando se habla de discriminación en la pérdida del empleo. Ocultar el embarazo, utilizado en alguna ocasión por parte de alguna carta de despido para despedir por deslealtad a la empresa, ¿verdad? Ya ha sido... No les voy a cansar con las fechas de las sentencias, ¿vale? Si alguna está interesada luego, les refiero o les hago una fotocopia de los textos de las sentencias para que lo tengan por si lo necesitan para algo. El Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas y el Constitucional y el Supremo. Las sentencias que les voy a nombrar son de estos tres órganos y alguna suelta del Tribunal Superior de Justicia de las comunidades autónomas. Pues esa ocultación se dice que pertenece al ámbito de la intimidad de la mujer y por tanto es nulo de pleno derecho un despido que pretenda deslealtad de la trabajadora por haber ocultado un embarazo. Muchas veces a las asesorías y a los sindicatos nos vienen las mujeres diciendo no sé cuándo comunicarlo, ¿no? Cuándo comunicarlo porque les parece estar ocultando un vicio, un vicio en el sentido contractual, digamos, cuando uno dice, pues no le dije que tenía una enfermedad antes de firmar una póliza de seguro, ¿no? Pues parece que estuviéramos ocultando un error, un vicio, un problema, ¿no? Cuando es simplemente un derecho. Pues entonces hay sentencias ya en ese sentido. Se entendió discriminatorio, por ejemplo, ya por varios tribunales, el no contratar a la trabajadora por su situación de embarazo, el no permitirle ni siquiera el acceso al empleo, eso ya se trató de discriminatorio. O suspender el contrato de trabajo de una mujer piloto por supuesta falta de aptitud para el vuelo por su estado de embarazo. También se entendió que era discriminatorio. La postergación profesional, el hecho de retrasar la promoción o el ascenso a otra categoría por el hecho de la maternidad o por el hecho de estar embarazada, también ya se ha declarado por el Constitucional de carácter discriminatorio. Rebajar la categoría, que sobre eso hay un montón aquí, hubo una moda, yo creo que es que se puso de moda en algún círculo de empresarios aquí, rebajar la categoría cuando una mujer entraba en embarazo, antes de que cogiera la base del 100% de embarazo de alto riesgo, ¿verdad?, que da derecho a... Pues antes de que cogiera, pues le bajaban la categoría para bajarle la base de cotización y tener que cotizar menos, una práctica absolutamente discriminatoria. Aquí la Inspección de Trabajo ha levantado muchas multas con ese contenido. O, por ejemplo, el computar como absentismo la baja por una amenaza de aborto. Una amenaza de aborto durante el embarazo es también de carácter discriminatorio. Afectos, por ejemplo, de no abonar algunos objetivos dentro del convenio colectivo, ¿verdad? Pues, si llegas a determinados niveles de absentismo no te pagamos tales complementos.
pues eso ya se ha hablado de que es de carácter absolutamente discriminatorio. O, por supuesto, en un procedimiento de selección, que eso ya es el caso igual igual que lo tenemos más visto, el preguntar sobre las expectativas de maternidad que tenemos. Si pudiéramos probarlo, genera incluso derecho de indemnización y multa a la empresa por parte de la Inspección de Trabajo, ¿vale? Por tratamiento discriminatorio, pero siempre hay que poder probarlo, ¿vale? Porque siempre el no ya lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos las circunstancias actuales del mercado de trabajo, tienen una serie de particularidades, ¿no? En estos últimos años, desde el comienzo de la crisis en el trimestre del 2008 hasta ahora, tenemos un mercado del trabajo cada vez más desregularizado, ¿no? Teníamos unas condiciones en el Estatuto de Trabajadores que habían ido incorporando las políticas europeas, estas que les digo, de las directivas de igualdad de género del año 99, del año 2007 ya se había incorporado la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Íbamos más o menos con pocos avances, pero ahí íbamos. Pero llegó la crisis en el 2008 y ha habido un retroceso gigantesco, llegando a situaciones como las que tenemos de extrema precariedad y discriminación directa, en no solamente la brecha salarial que hablaba la compañera, que ahora la vamos a analizar, sino en las expectativas de las desempleadas, el acceso y la esperanza de acceso al empleo, las situaciones de no acceso a prestaciones públicas de ningún tipo. Tenemos uno de los números de mujeres, porcentajes de mujeres que no acceden a ningún tipo de prestación altísimo y que además se hacen cargo de unidades familiares a través de pensiones. Tenemos que afrontar problemas que afectan a las mujeres trabajadoras a través de contrataciones muy precarias. El análisis de la compañera sobre el acceso a la parcialidad de los contratos es muy bueno. En ese sentido, profundizar también que se ha hablado de que 8 de cada 10 contratos a tiempo parcial, hasta antes de la crisis, se atribuía directamente a mujeres, pero sin el elemento de la voluntariedad, digamos, simplemente porque se le ofrecía ya antes de la crisis un nivel o una calidad contractual, un contrato a tiempo parcial sin expectativa de pleno empleo, ¿verdad? Que era lo que desde la aprobación del Estatuto de Trabajadores siempre hablábamos de la expectativa del pleno empleo, de la necesidad de un ser humano de cobrar un salario afín a poder mantener un nivel de vida digna, ¿verdad? Pues esa expectativa de pleno empleo a las mujeres se les zanjaba sin entrar ni siquiera el elemento de la voluntariedad. Pues ahora se da efectivamente... Vale, tenemos que parar para hacer un minuto de silencio. Vamos. No. Vamos al asunto. Bien, pues continuamos
con el daño que ha hecho la reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones públicas a las mujeres. La reforma laboral, hemos tenido muchas reformas laborales, desde en los últimos 15 años, muchas reformas laborales, pero posiblemente la reforma laboral del 2012 haya sido de las más dañinas que hemos recibido la clase trabajadora en general respecto a las políticas económicas mundiales, ¿verdad? Porque no creo que sea simplemente un problema estatal, en nuestra calidad de derechos, en los derechos que simplemente hasta en el año 80 quedaron reflejados en el Estatuto de Trabajadores. ¿Qué ocurre con eso? Que ese deterioro de derechos, en la situación de crisis en la que ahora mismo ya nos encontramos, pues ha generado una situación dramática para muchísimas mujeres. Yo estoy pasando consulta en Weimar los jueves en un sindicato y yo todavía, mira que yo me he dedicado a al laboral de trabajadores durante muchos años, salí en el año 96, pues yo las situaciones de drama, de casas en las que no entra nada, entra la no contributiva de la abuela, o entra la jubilación de igual de un abuelo o lo que fuera, y ahí están reagrupados un montón de familias en torno a esa pensión. Mujeres que simplemente figuran como un complemento por mínimos en la pensión de jubilación de su pareja, si la han tenido. Simplemente invisibilizadas después de toda una vida trabajando, invisibilizadas de los recursos económicos y sin posibilidad de tener ni siquiera canales para poder denunciar la situación, porque no hay portavoces de esa situación. No son políticas, no generan, ni siquiera parece un interés político concreto para que se denuncie esa situación. No sé si es que su voto no tiene una calidad o no, que no sé cómo es el asunto, ¿verdad? Cómo funcionan pero ni siquiera los medios de comunicación de vez en cuando refieren, ¿verdad?, situaciones, cuentan historias, pero es que hay gente pasando hambre, hay gente que no come fruta durante mucho tiempo. Hay niños en toda la zona del sur de la isla, hay niños que no acceden a una alimentación normalizada desde hace mucho tiempo. Es que eso no puede ser. Y muchas familias a cargo de mujeres en exclusiva, en solitario, y tirando para adelante a través de economía sumergida, a través de préstamos familiares, a través de mujeres, el dato de mujeres sin recurso alguno, se lo voy a dar después, pero que es por encima, muchas desempleadas sin acceso a recursos, raya el 60%. Desempleadas de larga duración sin acceso a prestaciones, a las que se les ha acabado ya los niveles de prestación, que están igual en el trámite o que han agotado las que tenían, que es altísimo. Eso no puede estar ocurriendo sin que esas mujeres, sin que el sector social, sin que la sociedad misma reaccione. No podemos permanecer en silencio, estas mujeres no tienen portavoz. Y aquí no somos, insisto en el debate, en el punto inicial, no somos solo las mujeres, hombres y mujeres tenemos que tejer el cambio social. Y que si es la crisis, pero si es la crisis y además la crisis ha seguido utilizando el rol de mantenimiento y cuidado de las mujeres, el cuidado que ejercen las mujeres, para seguir todavía relegándola y seguir utilizándola y seguir... Eso hay que denunciarlo y sacarlo a la luz. No puede ser. Tenemos que la privatización, los recortes sociales, privatización de servicios públicos, el propio rescate de la banca, la imposición de las tasas judiciales, que bueno, ahora mismo hay un pequeño cambio en el que las personas físicas no tienen por qué, pero la imposición de las tasas hasta ahora mismo, los recortes en el gasto público de educación, sanidad, en el apoyo farmacéutico, en la vivienda, en los servicios sociales que nos sitúan en un panorama gravísimo, en un nivel de desahucios altísimo, un nivel de desahucios que además ha abocado a muchísimas mujeres a una situación sin amparo, sin solución. El otro día, hace una semana,
en un periódico contaba la situación de unas viviendas que están en Añaza, y me llama un montón la atención una pibita de 20 y pocos, madre, sola. Es que no tengo plan B, es que no tengo dónde ir. Es que simplemente hay muchísimas mujeres que la situación precaria a la que las está abocando todas las estructuras socioeconómicas, no es la crisis, son las decisiones políticas y económicas adoptadas durante esta crisis. La están abocando a una situación muy, muy desesperada, con un aumento gravísimo de enfermedades mentales y suicidios que no se visibilizan muchas veces en los medios de comunicación por políticas preventivas, me imagino, y que están ahí. En cuanto al desempleo, tenemos que durante esta crisis, mientras por ejemplo en España y Grecia se ha incrementado el paro femenino hasta el punto de que durante partes de esta crisis, las mujeres españolas han sido la cuarta parte de las mujeres europeas desempleadas. Hay un momento de pico de inactividad que hemos llegado a ser la cuarta parte de las mujeres inactivas. Pues mientras que nosotras, sin embargo, ese desempleo se ha reducido en Alemania, Bélgica, Austria y Malta. Durante los primeros años de la crisis, por supuesto, por los volúmenes de empleo, el nivel de desempleo de los hombres, el incremento del desempleo, no el nivel, sino el incremento de los hombres fue superior, pero sin embargo, por supuesto, ahora el nuestro se ha invertido la tendencia y en el nuestro en los 2 últimos años se ha disparado absolutamente. En la crisis ya además no tenemos el acceso. Las variables en Canarias son datos también empíricos, como dice la compañera, sacados de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo y de la propia EPA, ¿no?, de la encuesta de población activa. El colectivo de paradas menores de 25 años en el 2014 alcanzó el 62%. Mujeres de menos de 25 años, 62%. Ha crecido respecto al último trimestre del 2007, 39 puntos porcentuales. Ha subido un porcentaje 39 puntos respecto al último trimestre del 2007. Implica que 6 de cada 10 mujeres que quieren trabajar no pueden trabajar. 6 de cada 10 mujeres que quieren trabajar no pueden trabajar. Por supuesto, este nivel de desempleo es superior al de los hombres, pese a que el porcentaje que posee incluso estudios profesionales o universitarios en este grupo de menores de 25 es el doble que en los hombres. O sea, tenemos un nivel de desempleo mayor con un nivel de formación superior en esta franja de edades. Es gravísimo lo que ocurre con este sector. Entre las mayores de 45, que eran las que interesaban a Oriol, a la empresaria esta, existe un importante problema de inserción, gravísimo. Les recomiendo el estudio que hizo esta Fundación Canaria para el Fomento de Empleo, porque lo hizo por municipio y se visibiliza muchísimo, un 20% en Agulo, un poco cómo es la progresión también de la evolución de las mujeres en Canarias. Si bien existe apariencia, la misma en cuanto al problema de inserción, existe experiencia, pero no es la experiencia que ahora mismo el mercado del trabajo necesita para la inserción en el empleo. Gran parte presentan desempleo de larga duración, que son 12 meses, y muy larga duración, a efectos de estadísticos, que se llama el superior a 24 meses desempleada. Y gran parte de esta gente que tiene la muy larga duración de más de 24 meses ha terminado de percibir prestaciones económicas de todo tipo. Su tasa de paro se encuentra en un 26,5% en el 2014, subiendo un 16%, 16 puntos respecto al mismo trimestre del 2017. Ha subido 16 puntos el desempleo de las mujeres con edades superiores a 45 años. En cuanto a la discapacidad, las mujeres y discapacidad, el incremento es un 5%, pero ahí sí que curiosamente no ha habido diferencia en género. En las estadísticas, mujeres y hombres, el incremento en desempleo, en los niveles de empleo es idéntico, en mujeres y hombres en temas de discapacidad. Respecto a las paradas sin experiencia laboral en las islas, en 2014, un 8% de las paradas no tenían experiencia laboral ninguna, y en respecto al sector de 45 años, de más de 45 años,
se habla de un 45,8%. En este sentido, es flagrante el dato estadístico de que las mujeres mayores de 45 años que han venido realizando el trabajo de los cuidados en los hogares, por la falta y por el desempleo, por los despidos de la persona que tenía el empleo en la casa, que ha sido masculina, pues se han tenido que lanzar al mundo del trabajo sin experiencia laboral previa. Ese es el dato del 45,8% de mayores de 45 años. El 38% del total de las desempleadas carece de cualificación. 38%, es altísimo. Aunque es más baja que la descualificación de los hombres, que habla de un 46,7%. Pero, sin embargo, se da la circunstancia que decía Marta también, de que pese a que sus niveles de baja cualificación son menores, su acceso al empleo es más dificultoso, ¿vale? Cuando en los hombres el nivel de desempleo ha descendido del último año al 2014 un 7,4%, en las mujeres el descenso ha sido de un 2,3%. Por lo tanto, ya en plena crisis se evidencia que la recuperación del empleo de las mujeres es muchísimo más lento, 3 veces más lento, más de 3 veces más lento que el de las mujeres. El dato que les decía antes, el 61,5% de las mujeres no perciben ningún tipo de prestación, que es 3 puntos más que en el año 2013. Mientras que los hombres que no reciben ningún tipo de prestación son el 50%, ¿vale? Superamos a los hombres en más de un 10% en no percibir prestaciones ninguna, pese a que son las mujeres las que mantienen los vínculos cuando son unidades familiares de una sola persona, mayoritariamente son mujeres. Son las mujeres las que trabajan en los sectores de servicios que más han visto, por supuesto, más se han visto atacados por la crisis: la hostelería, la limpieza, los servicios, como dice la compañera, la sanidad, la educación, los servicios sociales, y por tanto las más afectadas también incluso por los procesos de los ERE y de privatizaciones en un 80%. La brecha salarial, voy a profundizar un poquito en lo que comentó la compañera en la brecha, con algunos datos también importantísimos. Hay una sentencia, hay un día europeo de la brecha salarial, dedicado estos días de que de repente se pone en nombre a Día Internacional Día Europeo, el 22 de febrero. ¿Por qué es el 22 de febrero? Porque del 1 de enero al 22 de febrero creo que hay 53 días. Y resulta que han calculado, en el año 2008 hicieron el cálculo, que una mujer, para ganar lo mismo que el hombre, tiene que trabajar desde el 1 de enero, cuando él puede empezar a trabajar el día 22 de febrero. ¿Entienden? Una ley con broma, un día internacional con broma, que implica que las mujeres, detectado por datos europeos, no estamos hablando ya de nuestras circunstancias específicas de crisis, la brecha salarial, la media en el sector privado es de un 25% y en el sector público de un 15% inferior a los hombres. El importe de los salarios, 25% menos en el sector privado y 15% menos en el sector público. En los últimos años esta brecha además ha aumentado. Entonces tenemos, por ejemplo, que en Canarias se percibe como media un 91,33% del salario medio anual de un trabajador y un 84,51% del salario recibido por los hombres. ¿Entienden el dato? Salario medio de un trabajador, cualquier trabajador, hombre o mujer, pues las mujeres recibirían un 91% de ese salario. Si es con respecto a un hombre, al salario medio de un hombre, el salario sería de un 84,51% del salario medio de un hombre, teniendo en cuenta iguales características. O lo que es lo mismo, un hombre, por el solo hecho biológico de ser hombre, cobra un 108% de lo que cobra un trabajador normal, o un 118,32% de lo que cobra una mujer. Solamente por el hecho biológico de ser hombre en Canarias. La brecha media se entiende que es de un 15,48%. Por sectores,
se llega a un 30,74% en el sector de la industria, aquí en Canarias, esa brecha. Y en el sector de los servicios, un 15,28%. En rentas, vamos a analizar el dato, en rentas superiores, medias, o sea, ¿en qué profesiones o en qué niveles de renta ocurre esta brecha salarial? Pues vuelven otra vez a machacar a las más desfavorecidas. En rentas superiores, la brecha es de un 11,73% respecto a los hombres, ¿vale? Cobramos menos que un... ¿vale? En rentas medias, la brecha es de un 19,24%. Pero en rentas inferiores, en trabajos de inferior remuneración, la brecha llega a ser de un 27,58% medio. Eso significa al año 4.494,01 euros de diferencia media en las rentas inferiores. Eso es un robo. Eso es un robo. Eso es un robo gigantesco. Respecto al salario en cuanto al contrato, cuando ya accedemos, superamos todos los obstáculos, ya accedemos a la contratación indefinida, aun cuando ya estamos al lado con un compañero que también está indefinido, igual que nosotros, pues tenemos que los indefinidos tienen una brecha media de diferencia de un 17,67%. Y cuando el contrato es en precario o un contrato de duración determinada, la brecha es superior. Vuelven otra vez a las más desfavorecidas a apretarles más la tuerca porque tienen menos visibilidad y menos posibilidad de reclamar. 25,75% de brecha. El Tribunal Supremo acaba de confirmar hace unos meses una sanción, se lo pongo como ejemplo porque hay más cositas, pero a un hotel de Gran Canaria, al Maspalomas Princess, porque de una manera muy sutil, ahora les cuento cómo, sutil hasta cierto punto, porque pagaba mucho menos a las mujeres que a los hombres. La manera sutil era que, claro, que había son departamentos diferentes en la tabla salarial, en los convenios colectivos, había departamentos diferentes con tablas y categorías diferentes, claro, objetivamente, a través de una herramienta que aparentemente era legal, como era un convenio colectivo en el que hay representación sindical y hay representación de la empresa, cogen firma una tabla salarial que dice que resulta que la encargada de mujer, siempre, del sector de limpieza de camareras de piso, cobraba un complemento por el mando de 10,37, ¿no? Pero ese mismo tipo de complemento que premiaba su responsabilidad por ser encargada, a los hombres en el resto de los sectores del hotel se les pagaba 118 a 168 euros, lo que ella percibía con 10,37 euros, ¿no? Entonces era un dato, digamos, dentro de toda la maraña porque esta sentencia fue juzgado de lo social en Gran Canaria, fue Tribunal Superior de Justicia de Canarias y recientemente fue Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo efectivamente confirmó la multa de 25.000 euros al Hotel Maspalomas Princess por discriminar en materia de remuneración. Y leemos una cosa que dijo el Tribunal Superior de Justicia. Vean que son 3 escalones, ¿no? Juzgado de lo Social, Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia en la calle San Francisco, aquí en Canarias, ¿vale? O en Gran Canaria, la sede de Gran Canaria. Pues ahí consideró que había indicios de discriminación. Claro, ¿cómo analizar una situación en la que hay una tabla salarial firmada por las partes y es ley entre las partes? Están en una empresa, han firmado un convenio y el convenio dice eso. ¿Cómo denunciar eso? Pues dijo que había discriminación. Dice, la pertenencia de todos los trabajadores afectados al mismo grupo retributivo era un indicio. Y la abrumadora mayoría masculina en los departamentos que cobran el plus de mayor importe y de género femenino atendiendo en exclusiva al departamento de pisos con un plus muy inferior. O sea, la sutileza entre muchas comillas, en el reparto de esa segregación, ¿verdad? Horizontal de los empleos feminizados que determinaban el cobro de un plus muy inferior. Una brecha gravísima. Dice, tratándose de un plus voluntario porque no estaba en el convenio colectivo de hostelería, por ejemplo, ¿no? Sino que la empresa lo pagaba para conseguir una mejor productividad, digamos, un plus voluntario por la empresa, ¿no? Pactado con los representantes de los trabajadores, pero no era el convenio colectivo de hostelería, ¿no? Sino a nivel de empresa ya. Dice, pues tratándose de un plus voluntario, no vinculado a circunstancia laboral o prestacional alguna, precisamente por ello es claro
que el beneficio nada tiene que ver con la hipotética cualificación o dedicación, dice el tribunal. Dice, el tribunal aseguró que aunque el empresario puede establecer diferencias entre los trabajadores y las trabajadoras, lo que no puede hacer sin demostrar que exista para ello una causa objetiva y razonable que lo justifique es asignar unas cantidades significativamente inferiores en los departamentos integrados exclusivamente por mujeres. Entonces, supuestamente desde el año pasado, ya a través de esta denuncia, de esta multa, tal, supuestamente el plus se ha equiparado, ¿vale?, entre mujeres y hombres. Es una actuación muy puntual. Supuestamente la Inspección de Trabajo ha multado, presume en un informe que también les recomiendo consultar si quieren profundizar más en el tema, en el último año ha multado a muchas empresas, no solamente por el hecho de no tener un plan de igualdad, que vamos, que bien, sino por realizar discriminación directa a nivel de brecha salarial. Impone multas y es denunciable en Inspección de Trabajo directamente cuando conozcamos la circunstancia de que ocurre eso, ¿vale? Que simplemente a veces, oye, no, si no tenemos la misma categoría, no, pero nuestro nivel de eficacia o de realización de trabajo es el mismo. Por eso a veces se enmascara la diferencia salarial en que no nos llaman igual al grupo profesional o a la categoría, y eso hay que analizarlo bien. Tenemos que cobrar lo mismo si nuestro nivel de eficacia o formación para acceso a ese puesto o desarrollo de ese puesto sea lo mismo. No les canso con más datos, pero sí les voy a la reforma laboral, que sí me interesa que entiendan por qué se ha producido ese retroceso. Vamos bien. Lactancia. ¿Qué ha pasado? La reforma laboral del 2012, cuando ya habíamos, le digo, es que ha sido muy lentito. Vino la directiva europea que obligaba a España, en el año 99 sale la primera ley que habla de los permisos, ¿verdad?, para incluso hacer reducción y concreción horaria para cuidado de hijos, para hombres, para mujeres, empieza a liberalizarse, las empresas no entienden que tenían que admitir ese derecho, empezamos a luchar en los juzgados, pim pam, llega el año 2007, la ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, venga, una ley orgánica, por encima del Estatuto de Trabajadores. Estábamos ya con venga, va la cosa calentita, ¿va bien? Pues no, llega la reforma laboral del 2012. ¿Y qué dice? Respecto a la lactancia, ¿no?, el derecho de lactancia. Con la última reforma se elimina la posibilidad de disfrute indistinto, sí, ya voy, de disfrute indistinto, porque antes se podía disfrutar por padre-madre, ¿verdad?, para poder compartir esos espacios que no es que tengamos, como dice Marta, tendencias maternales o es que es un rollo instintivo, sino que es que se nos impone la condición de tener ese vínculo con más. Vale, pues se elimina la posibilidad de disfrute indistinto de padre o madre, teniendo que elegir o padre o madre ese permiso de lactancia, dificultando notablemente la aplicación del principio de corresponsabilidad en la crianza de las hijas y los hijos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea había dicho justo lo contrario, pero la reforma laboral en España zanjó el derecho y dijo que no, que o uno o el otro. Normalmente las mujeres, porque los hombres a la hora de pedir los permisos no los piden. Se impide el ejercicio por parte de los dos. En cuanto a la reducción de jornada para cuidado de hijos y hijas, teníamos el derecho de la posibilidad de que la trabajadora o el trabajador concretara cuándo quería ir a trabajar a cambio de reducirse de 1/8 el salario a la mitad, ¿vale? Yo me reduzco el salario a cambio de decir a la empresa cuándo puedo ir a trabajar siempre que sea lógico dentro de los horarios de la empresa. Ese derecho era amplio. ¿Qué hacen? En la reforma laboral del 2012 lo someten a la existencia de reglas dentro de los convenios colectivos y lo limitan y lo ponen al mismo nivel que las necesidades de la empresa. Dice que los convenios colectivos pueden regular que las necesidades de organización familiar, que era lo que primaban estas leyes, ¿verdad? Es decir, yo necesito como mujer, necesito como hombre, necesito organizarme para cuidar, para también realizar la labor de cuidado. Pues ahora se equiparan las necesidades de las empresas a las necesidades de la familia, con lo cual históricamente nunca ha habido equilibrio en esas relaciones entre trabajador y empresa, por eso siempre se dice un aforismo latino de que en la duda a favor del trabajador o la trabajadora, in dubio pro operario. ¿Por qué? Porque en esa relación no hay equidad, ¿verdad? O se refuerza un poco la posición obrera o ahí no hay equidad, hay que... Bueno, pues en este caso se permite que sean los convenios colectivos los que regulen esas necesidades que son tan íntimas y tan personales como son las familiares, la de la organización de los cuidados. Y se permite que se entre en esa
Entonces, al entrar, queda diluido totalmente ese derecho. Además, imponen la aplicación de unos preavisos de 15 días a la empresa, que antes no se aplicaban porque a veces las necesidades familiares del cuidado directo, cuando hay menores pequeños, implicaban la urgente necesidad de comunicar, oye, mira, tengo que reducir porque tengo que, mira, me quedé sin guardería o me acabo de separar o circunstancias que hacían que para no perder el empleo tuvieras que moderar. Y eso es lo que desde comienzos de los años 90 en las directivas europeas se empezó a plasmar y España tardó hasta el año 2007 en llegar. Con el 12 ya no lo cargamos. Bueno, pues yo creo que ya intento cortar porque ya me han dado que corte, pero sí decir que en este ámbito necesitamos, que en este ámbito en el que tenemos un 33% más de cuidado de realización de las labores domésticas y de cuidado de las mujeres que los hombres, en este ámbito de agravio y brecha salarial, en el que socialmente estamos en una situación tan perjudicada, necesitamos que la lucha de la igualdad de la clase trabajadora se haga extensible a todas las facetas de la vida, como bien inicialmente dijimos, hombres, mujeres, toda la sociedad luchando porque realmente en todas las facetas de nuestra vida, del trabajo, de la unidad de convivencia en la que nos encontremos, sea cual sea el vínculo familiar que tengamos, ¿verdad? Ya no el modelo de familia tradicional lo tenemos que desechar, tenemos muchos vínculos familiares de unidades convivenciales diferentes, pues en cada vínculo eso hay que seguirlo trabajando, en el sindicalismo, en la participación social. Y por supuesto entiendo que ya por último denunciar nuestra situación para cambiarla, incorporar las reivindicaciones laborales con perspectivas de género en nuestra ruta hacia una democracia real, porque si no, no podemos hablar ni siquiera de la lucha por una democracia real, que no la tenemos todavía, ¿no? Es un fin, ¿verdad? Si las mujeres no están incorporadas con plena igualdad, con independencia del hecho biológico, ¿verdad? La necesidad de adaptar nuestro funcionamiento y perspectiva sindical incluso a las necesidades de los compañeros y de las compañeras, con conciencia de que el cuidado es algo colectivo, pues si no denunciamos todo esto, señorita, yo entiendo que, y hacemos que la desigualdad, el reparto de las responsabilidades, de los recursos, de la riqueza, del trabajo, sea realmente una lucha cotidiana o conseguimos al menos abrir ventanitas para reflexionar sobre esto o no vamos a avanzar nada. Federica Montseny, en este sentido, era muy bruta. Federica Montseny era una gran mujer, ¿verdad? Todas un poco hemos oído hablar de ella, de que anarquista, miembro de Mujeres Libres, consiguió ser ministra de Sanidad, cuestionó el tema de la prostitución, ¿verdad?, en tiempo de la República, una tía que fue muy cuestionada por sus propios compañeros en el sindicato por haber accedido a puestos de poder, bueno, una gran luchadora. Pero decía, cuando se enfadaba mucho con la falta de crispación de las mujeres, ¿no? De crispación de las mujeres ante las grandes desigualdades sociales, decía que las mujeres españolas eran brutas, servilistas y necesitaban, digamos, y la insultaba de muchas maneras. Hay muchos textos muy curiosos con sus palabras. Les leo solamente una parte que dice: la mujer española, cuando se enfadaba mucho, que hay que comprender el contexto también, estamos hablando de los años 30, ¿verdad? Y una mujer que había vivido, era hija de anarquistas, había vivido la lucha de la emancipación de las mujeres en muchos espacios y seguía viendo cómo había en España una reticencia gravísima, ¿no? Y decía: bestia de placer o máquina incubadora de hijos. Las mujeres españolas son ignorantes y semianalfabetas, criadas para el hogar, siervas del cura, sacerdotisas del dios, ¿qué dirán? Y de la diosa costumbre, ¿no? Pues que la diosa costumbre, por favor, que la derroquemos por fin y que el qué dirán, por supuesto que sí, ¿no? Pues nada más. Venga, gracias. Ahora sí, ¿no? Hola, buenos días a todas, a todos. Recordarles simplemente, ¿vale? El sistema que habíamos diseñado un poco era que las personas interesadas en realizar preguntas a las dos ponentes, a Marta y Alicia, se las pasasen a los compañeros de la organización o a las compañeras, a las azafatas, al azafato, ¿vale? Vale, muy bien.
o a mí, muy bien. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que quiera dárnosla, sin problema la vamos recogiendo, ¿vale? Muy bien. Aquí yo tengo una pregunta que dice, sobre el comentario de Mónica Oriol. ¿Se tuvo alguna sanción por su comentario, por el perjuicio que ha causado a la mujer por el solo hecho de serlo? Buenísimo. Fíjense que estamos hablando de una mujer que nada más tomar el cargo hizo unas primeras declaraciones que decía que el pago del salario mínimo, 645 euros, 648 creo que está ahora, euros, te obliga a pagar un sueldo a jóvenes aunque no lo valgan, aunque no valgan nada, dijo. O sea, estamos hablando de una mujer que ha ofendido a la clase trabajadora en general y que además cuando hizo este comentario de que el sacrificio para llegar a un puesto directivo tiene su precio, te casas con un funcionario, ese tipo de... O por supuesto, el hecho de que es un problema la fertilidad de las mujeres o la edad posible para la maternidad, pues no ha tenido sanción. Lo más que le he leído es que, y además que muy buena idea, muy buena pregunta, porque efectivamente comportamientos públicos que vengan a echar para atrás supuestos avances sociológicos que van detrás de aprobación de leyes de igualdad, a mí me hacen pensar en Nicaragua con las leyes antisísmicas. Yo estuve viviendo allá. En Nicaragua hay muchísima gente que no tiene, por supuesto, techo, no tiene posibilidad, hay agrupación de 4 y 5 familias en una champita, en un fisco de tal, pero sin embargo tiene una ley antisísmica que es impresionante, antisísmica por los grandes terremotos que tuvo Managua, ¿verdad?, hace 1000 años, ¿verdad?, y tiene un desarrollo normativo súper técnico, una ley maravillosa, pero claro, ¿para quién esa ley? ¿Es verdad? Cuando no te crees sociológicamente, económicamente, no destinas realmente una realidad y dejas las leyes por un lado funcionando, ¿verdad? Por supuesto que es comportamiento de gente que representa el sector de empresariado, que simplemente está vulnerando el artículo 14 de la Constitución, que es el derecho de todo el mundo a que no prevalezca ninguna circunstancia que nos discrimine, ¿verdad? Pues esta mujer públicamente, además con sonrisa y con un cierto tono, porque dice, sí, yo sé que mi comentario es políticamente incorrecto, pero igual te lo suelto, ¿no? Entonces, al día siguiente esta mujer, les digo, lo más que he visto es que sé que no se iba a presentar a las siguientes elecciones para el círculo de empresarios por un poco el malestar que se había creado un poco por el comentario, pero el siguiente hará otro comentario similar. El recién incorporado presidente también de la patronal aquí en Tenerife, nada más entrar en un encuentro con la prensa, hizo sobre la segregación horizontal de las mujeres y la feminización de los trabajos un comentario muy parecido también. Y ahí están liderando sectores de poder económico, ¿verdad? Entonces no ha tenido sanción, que a mí me conste no ha tenido sanción y por supuesto que siendo personajes públicos de este tipo y afectando tanto a la dignidad general de las mujeres, debería tenerla. Luego hay una pregunta que dice, ¿en qué artículo de ley está contemplado el tratamiento discriminatorio? Básicamente, artículo 14 de la Constitución, ¿verdad? El derecho que tiene todo ser humano, ¿verdad? Todos, en ese caso está referido a la población del Estado español, a no ser discriminados por ninguna causa, ni religión, ni raza, ni creencia, opción sexual, ninguna persona aparentemente debe ser discriminada en ninguna circunstancia por cuestiones de carácter de su estado civil o de ninguna. Luego ya es todo lo que ocurre en la sociedad, ¿verdad? Y luego también está el artículo 17 del Estatuto de Trabajadores y 14 del Estatuto del Empleado Público, ¿vale? Esos 3 artículos son como los básicos para lo que es el principio de igualdad y no discriminación. Y luego todo el desarrollo que ha hecho el Tribunal Constitucional de lo que es la discriminación directa, indirecta, un poquito ya, si queremos investigar un poquito más, pues por ahí. Luego dice, aunque mi despido no haya sido declarado nulo, sino probado por asesoría laboral como improcedente por causas objetivas de la producción,
En conciliación, en caso de que se presente la empresa, ¿me podría ofrecer la reincorporación al puesto de trabajo o la puedo yo contemplar o solicitar con alguna base en el diálogo reglamentario? Vamos a ver, se nos sale un poco el tema, pero les digo, los despidos en la regulación que tenemos en el Estatuto de Trabajadores pueden ser de carácter nulo cuando afecta a derechos fundamentales, cuando a una mujer se la despide por circunstancias durante el embarazo, durante la lactancia, durante la reducción por cuidado de hijos o hijas o a un hombre. Cuando estamos ejerciendo cualquiera de los derechos vinculados, eso fue todavía un reducto que vino de un poco de la ampliación de la Ley de Igualdad Efectiva y venía anteriormente también un poco protegido. Todo eso está, aunque no haya comunicación al empresario o a la empresaria de la circunstancia del embarazo, ya solamente por el hecho de estar embarazada, hay sentencias que dicen que efectivamente está implícita, es una protección de nulidad o pelegis hecha por la ley, todo eso está protegido como nulo. Ese despido sería nulo, ¿vale? Luego está la otra clasificación que sería el despido ilegal, el despido improcedente. El más caro estaba hasta la reforma del 2012, ustedes saben, a 45 días por año, y a partir de la reforma del 2012 a 33 días por año, ¿vale? Y los topes estaba a 42 mensualidades y a 24 mensualidades, o sea, agachando la cabeza por todos lados. Y luego está el despido, el que se refiere en la pregunta, que es el objetivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que es el más barato, que es el que está de moda desde el 2008 hasta ahora, que es el de 20 días por año, ¿vale? Entonces, lo que suele ocurrir en las conciliaciones es que las empresas o bien se plantan porque tienen una pericial económica que dice que ha tenido descenso en los ingresos, descenso en las expectativas de ganancias. Fíjense que la regulación que dio la reforma laboral al despido objetivo dio una laxitud terrible a las empresas para poder acceder a esta forma de despido barato. Entonces, lo que suele ocurrir es que la empresa se mantiene en los 20 días o ofrece un poco más para pedir la reincorporación al puesto de trabajo o tener derecho a esa reincorporación al puesto de trabajo. El despido o bien se declara nulo, ¿vale?, por afectación de derechos fundamentales, o bien en la opción del despido improcedente se convierte en una opción de la empresa, ¿vale? El artículo 56 del Estatuto dice que declarado el despido ilegal, o sea, improcedente, será la empresa la que opte entre devolver al trabajador el puesto de trabajo, la trabajadora el puesto de trabajo, o indemnizarla, ¿vale? Entonces, una la puede pedir en la papeleta, pero si el despido no se declara nulo por afectación de derechos fundamentales, ¿y cuál es el derecho fundamental cuando nos discriminan? El artículo 14 de la Constitución, ¿verdad? El principio de igualdad de todas las personas. Pues si afecta a ese es nulo y por tanto nos da derecho a luchar por la reincorporación a petición de la trabajadora, ¿vale? Dice, porque cuando me contrataron para la realización de mi puesto de trabajo de servicio de asistencia de movilidad reducida, la casilla de cualificación del empresario pone sin cualificación, aunque yo tenga preuniversitario y aunque no fuera necesario, ¿te impide entrar ya a mejorar, aspirar a otro? Sí, efectivamente, esto ocurre un montón. A veces ocurre con una finalidad de encuadre, simplemente porque la asesoría a la hora de encuadrarte para un puesto de trabajo, pues lo rellena sin preguntar, porque si tenemos la cualificación, supuestamente podemos promocionar en el puesto de trabajo, aunque no lo diga el contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede contener datos erróneos y cuando eso es así lo podemos denunciar. Podemos denunciar tanto un escrito diplomático a la empresa para que corrija ese apartado del contrato de trabajo, o cuando los niveles de calentura ya son más intensos, a la inspección de trabajo, porque a veces se usa efectivamente para evitar un encuadre en un grupo profesional. O para los contratos de formación y aprendizaje para generar determinados beneficios por el hecho de... No suele incumplirse esa parte, no se suele usar para esos beneficios porque es muy fácil destaparlos y generar multa y devolución de bonificaciones de seguridad social cuando eso ocurre en los contratos de formación, pero puede ocurrir, hay que estar vigilantes. Pero eso en principio ocurre tanto a hombres como a mujeres, esta situación. ¿La última? Sí. Pues las compañeras que me quedan aquí ya luego las localizo para contestarles, sí.
¿Ha aumentado las denuncias de las mujeres ante la discriminación laboral? ¿Hay más denuncias de hombres que mujeres ante la misma situación laboral? Pues sí. Pero luego tenemos otra circunstancia que en Tenerife es curiosa, que tenemos mayor número en los juzgados de lo social, tenemos un mayor número de presencia de mujeres, curiosamente, como juezas, como secretarias, como auxilios como trabajadoras dentro del juzgado. Tenemos un número que es bastante respetable respecto a hombres. Es curioso lo que está ocurriendo, que no sé, de verdad que no lo puedo contrastar con otros partidos judiciales, pero en los juzgados de lo social, los juzgados de las trabajadoras, de los trabajadores aquí, sí tenemos un porcentaje. Y a nivel de denuncias, sí es verdad que porque muchas veces estamos a cargo de unidades familiares, porque nos pesa más el tomar decisiones de denunciar y perder recursos económicos. Sí es verdad que muchas veces las mujeres nos retraemos más que los hombres a la hora de tomar estas decisiones. Pero la sensación también con estos tiempos de crisis es que es dramático los pasos atrás en mantener el empleo sea como sea, y eso realmente hombres y mujeres nos ha ocurrido. Que a las mujeres nos ocurre que además tenemos empleos más precarios, salarios más precarios y perdemos más fácil el empleo que los hombres, también es verdad. En ese sentido sí puede ir relacionado con un mayor temor a la denuncia. Nada más. Gracias. El café y después seguimos con la mesa. Ok, gracias.